Hola, hola a todos, bienvenido a mi canal. Para el que no me conozca, mi nombre es Mario, tengo 25 años y soy ingeniero civil. Actualmente estoy estudiando segundo de máster de Ingeniería de Caminos, Canal y Puertos. Bueno, estudiando. Que será el máster que me habilitará para ser ingeniero de Caminos, Canal y Puertos. En el vídeo de hoy, como ya habéis podido leer en el título, os traigo mi experiencia en segundo de máster de Ingeniería de Caminos, Canal y Puertos, lo cual significa que afortunadamente he terminado todas las asignaturas teóricas del máster, a falta únicamente del trabajo fin de máster, que lo voy a entregar en septiembre, pero bueno, como el TFM es bastante distinto a lo que son las asignaturas, pues lo voy a dejar apartado ahora mismo. Ya hablaré más exclusivamente del trabajo fin de máster. Y ahora mismo pues me voy a centrar en las asignaturas teóricas, en las que he tenido durante estos 2 cuatrimestres, cómo me ha ido, mis opiniones y valoraciones sobre cada asignatura, el contenido también. Y al final del vídeo daré mi humilde opinión sobre el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, concretamente en la Universidad de Granada, que es donde lo estoy haciendo, si lo recomiendo hacer, sobre todo aquí y demás. Así que nada, quedaros en el vídeo si os interesa y sin más dilación, vamos con el vídeo. Bien, como sucede en casi todas las universidades de España por lo menos, los cursos académicos de la universidad se distinguen en 2 cuatrimestres, un primer cuatrimestre y un segundo cuatrimestre. Entonces yo en el primer cuatrimestre he tenido un total de 9 asignaturas y en el segundo cuatrimestre he tenido 3 asignaturas más otra cosa más que tenía que hacer, que ya lo explicaré. Así que nada, vamos ya sí que sí al lío. En el primer cuatrimestre, como ya he dicho, tuve un total de 9 asignaturas, las cuales fueron gestión integral de proyectos y obras, planificación y gestión de la infraestructura y del servicio de transporte, transportes, dinámica del medio océano, atmósfera, costa, seguridad vial, obra y aprovechamiento hidráulicos, planificación, diseño y gestión avanzada de obras hidráulicas, sistema energético avanzado de la ingeniería y puentes. No me preguntéis por qué los nombres son tan largos, pero son así los nombres de mi asignatura y la verdad es que dicen más bien poco de lo que realmente consisten. Que bueno, os voy a desarrollar cada una de ellas ahora. Empezando por gestión integral de proyectos y obras, esta es una asignatura de 3 créditos, lo cual significa que únicamente teníamos 2 horas a la semana, clase de esta asignatura, y su contenido se ha dividido principalmente en un bloque de sistema de financiación y un bloque de project management. Además de esta parte teórica que nos evaluaban a través de un parcial y el examen final, había una parte práctica la cual consistía primero en un examen de problemas relacionados con el estudio de viabilidad de un proyecto y propiamente un estudio de viabilidad como trabajo. La verdad que ha sido una asignatura un poco pesada porque tanto el contenido teórico como la parte práctica requieren bastante tiempo, tanto de estudio como de desarrollo, pero bueno, no es del todo difícil y al final lo único que hay que hacer en esta asignatura es hincar codo y echarle paciencia. Eso sí, he de decir que he aprendido muchísimo, muchas cosas que tenía ganas de aprender, como el funcionamiento de los sistemas de financiación de los proyectos públicos y privados también. Y la verdad que considero que es una asignatura bastante interesante y aprendes bastante, a pesar de toda la carga de trabajo que tiene. Siguiendo con la asignatura de planificación y gestión de la infraestructura y servicios del transporte, como su propio nombre indica, esta asignatura se centra exclusivamente en el transporte y en ella, en la parte de teoría, estudiábamos bastantes conceptos relacionados con el modelo de 4 etapas, que entraba tanto de teoría como de problemas, lo que son los sistemas inteligentes de transporte, los ITS, lo que son los mapas estratégicos de ruido, cómo se realiza una evaluación técnico-económica de un proyecto de carretera y muchas más cosas. La verdad que es una asignatura un poco pesada porque tiene bastante teoría, pero no es muy difícil de entender porque son cosas que vemos en el día a día o otras que a lo mejor hemos escuchado y la aprendemos, así que la verdad que pese a ser una asignatura un poco pesada, sí es verdad que aprendes mucho del sector del transporte y la verdad que es una asignatura bastante bonita. Es una asignatura de 6 créditos, con lo cual justifica esa carga de trabajo y se componía de 2 parciales y obviamente había que aprobar estos 2 exámenes para que te haga media por la parte práctica, que son entregas de clase o que te mandaban en casa y tenías que entregar en la plataforma hasta una cierta fecha, pero pese a eso no es una asignatura, como ya he dicho, excesivamente complicada y igual que la anterior requiere su tiempo y la verdad que es bastante interesante. La siguiente asignatura de la que voy a hablar es transportes, que igual suena un poco
igual que la asignatura anterior, pero esta asignatura de transporte es distinta a la de planificación y gestión de la infraestructura y servicios del transporte, porque se trata de una asignatura que en la Universidad de Granada se denomina complementos formativos. Este tipo de asignaturas son asignaturas que, según la especialidad que tú hiciste en el grado de Ingeniería Civil, tendrás que hacer una cierta asignatura. En mi caso, al haber hecho la especialidad de Construcciones Civiles en el grado de Ingeniería Civil, pues para complementar mi formación era hacer estas asignaturas. Pero tengo entendido que van a implantar un nuevo plan de estudio en el máster y a lo mejor esto desaparece. No lo sé todavía a ciencia cierta, pero tengo entendido que van a hacer algo con estos complementos formativos, así que a ver cómo lo terminan haciendo. Pero yo creo que este cambio tampoco lo van a hacer de la noche a la mañana, así que igual se sigue hablando de complementos formativos en estos años que vienen. Y nada, ya sí que sí, hablando de la asignatura de transporte, esta asignatura se dividía en dos bloques. Un primer bloque que es dedicado al transporte y otro bloque que es dedicado a la intermodalidad y logística. En el bloque de transporte se ve muchísimas cosas. Hablan de prácticamente todo lo que tiene que ver con el transporte, y con transporte me refiero no solo a más temas normativos, sino también pues cómo funciona el sector del ferrocarril, cómo funciona el sector portuario, el aeroportuario, el sector de transporte dedicado al autobuses, al metro y tal. La verdad que es una asignatura bastante interesante, pero sí es verdad que tiene muchísima carga teórica. Pero bueno, al final, como todo siempre, es organizarse y llevarlo para adelante. Además de esta parte teórica entran también problemas. En el caso del bloque de transporte entraban problemas relacionados con el transporte, que hacía referencia más bien a problemas de cálculo de coste y beneficio de una infraestructura de transporte, también dimensionamiento de líneas de autobuses, al cálculo de la capacidad de una línea. Y ya en el segundo bloque de intermodalidad y logística, aquí ya se da de lado todo eso y se centra más en pues cómo funcionan los puertos desde el punto de vista logístico. En general, este bloque se centra en cómo funcionan los centros logísticos y el transporte de las mercancías, las distintas formas de almacenamiento que existen. Nuevamente hay bastante carga teórica en este bloque también, y a su vez hay problemas de logística e intermodalidad, pero en comparación con el primer bloque, este segundo bloque es un poco más fácil. Tanto la teoría como los problemas son bastante más sencillos, así que si apruebas el primer bloque, el segundo yo creo que lo tiene bastante más fácil. La siguiente asignatura es dinámica del medio océano atmósfera costa. Esta asignatura, en mi opinión, es bastante intensa porque es un campo tan desconocido para nosotros que no hemos visto nunca, que el hecho de concentrarlo todo en una misma asignatura, la verdad que te puede encontrar un poco aturdido al principio y cuesta coger el ritmo. Pero en sí es una asignatura bonita. Sí es verdad que yo no la centraría de la forma en que lo hacen, porque creo que está más enfocada al mundo de la investigación que a lo nuestro, y sinceramente, estando en un máster habilitante para ser ingeniero de camino, no considero que haya que enfocarla de esta manera. Pero bueno, al final son conocimientos que te llevas y yo creo que todo conocimiento suma, por lo que saber de más pues siempre está bien. El contenido de esta asignatura, pues como su propio nombre indica, se divide en tres bloques. Un primer bloque que es dinámica atmosférica, un segundo bloque que es dinámica oceánica y un tercer bloque que es dinámica costera. En dinámica atmosférica se estudia todo lo relacionado con el viento. Así, a grosso modo, cómo funciona el viento hasta a nivel de la superficie, tanto de forma teórica como de problemas. Para mí este primer bloque es el más complicado de la asignatura porque es bastante abstracto, y ya os digo que al no estar acostumbrado a ver este tipo de conceptos, pues a mí por lo menos me pilló un poco desprevenido y me costó al principio. El segundo bloque toma los conceptos del primer bloque y los traslada al océano. Entonces en él se estudia cómo influye el viento, que procede ya sea de la atmósfera, el cual se denomina viento atmosférico, o el por encima de la atmósfera, que es el viento geostrófico, cómo influye en los océanos, en la formación de corrientes, en el traslado de sedimentos, etc. Nuevamente aquí había tanto parte teórica como problemas. Y luego el tercer bloque recopila todo lo visto de antes y se lo lleva al ámbito costero. Aunque es verdad que este tercer bloque ya no está tan vinculado con los anteriores, porque se centra más en la propia costa, en las mareas, en las sobrelevaciones que pueden suceder en el oleaje, el transporte longitudinal y transversal que puede tener lugar en los sedimentos que se acumulan en la costa, etc. Como ya he dicho, es una asignatura que pilla un poco de sorpresa porque no estamos acostumbrados a estos conceptos, pero viéndolo con una perspectiva, considero que es una asignatura bastante interesante porque aprende bastante y eso siempre es positivo.
Siguiendo con la asignatura Seguridad Vial, esta es una asignatura optativa, con lo cual no lo tiene que hacer todo el mundo, pero considero que es una asignatura bastante interesante porque aprendes todo lo relacionado con la seguridad vial. El nombre de todos los elementos que existen para garantizar una seguridad vial en las carreteras, cómo se determinan los tramos de concentración de accidentes, los diferentes índices que se utilizan para estimar si una carretera es más segura o menos, etcétera. Siendo una asignatura optativa que además no tiene examen, es verdad que la tomas con bastante más ganas y creo que así se hace la asignatura un poco más amena. Así que yo esta asignatura, si alguno se la plantea, lo recomiendo 100% porque aprende mucho de cosas que deberíamos de saber y no sabemos. Y además son útiles porque las ves en tu día a día. Sí es verdad que en esta asignatura también hay que hacer un trabajo bastante tocho, pero aprendes mucho y yo la verdad que estoy súper contento de haber elegido esta optativa. Y ahora que hablas de la asignatura optativa, quiero que sepáis que en el máster hay que hacer un cierto número de créditos optativos, que son 6. Esta asignatura de seguridad vial son 3 créditos. Y luego yo hice el año pasado otra asignatura optativa que fue análisis no lineal y que ya comenté en el vídeo de mi experiencia en primero de máster, que también eran de 3 créditos, con lo cual entre esta asignatura y la anterior pues ya culminé, digamos, pues con los créditos optativos que son necesarios hacer en el máster. Siguiendo con la asignatura obra y aprovechamiento hidráulico, algunos ya quizá me haya escuchado quejarme de esta asignatura porque los exámenes finales la verdad que me quejé bastante de ella, porque es una asignatura bastante pesada y incluso difícil de aprobar porque tiene tantas cosas. Por cierto, es un complemento formativo, pero es verdad que es una asignatura que tiene bastante carga teórica y además carga práctica. Esta asignatura la dividen en 2 parciales, un primer parcial que se compone de, si no recuerdo mal, un total de 8 temas y un segundo parcial que, si tampoco recuerdo mal, creo que eran unos 9 temas. Además de esto, de toda la carga teórica que tiene y las clases y tal, porque es importante decir que esta asignatura nunca se me va a olvidar que eran los miércoles de 5:30 de la tarde a 9:30 de la tarde y seguidas las 4 horas. Era bastante suplicio las clases de esta asignatura porque el profesor además solo hacía un descanso y tener tantas horas de clase y más de una misma asignatura, salías los miércoles con la cabeza embotada. Yo no sé por qué lo organizan así, porque al final coges un cierto odio a la asignatura y la asignatura no tiene la culpa. La culpa la tienen los que organizan el horario, así que... Pero bueno, además de todo esto, durante el curso había una serie de prácticas, que había un total de 7 prácticas. Algunas prácticas eran un trabajo, otras habían un examen también. Entonces, yo digo que es una asignatura que tiene mucha carga de trabajo y requiere mucho tiempo. Yo la verdad que me alegro de haberla hecho este segundo año porque el año pasado creo que no hubiese sido capaz de llevarla ni la mitad de bien que la he llevado este año. Pese a tener otras 8 asignaturas más, creo que era el momento y me ha hecho cogerla con más ganas y disfrutarla dentro de lo que cabe. Siguiendo con planificación, diseño y gestión avanzada de obra hidráulica, esta asignatura la verdad que está muy chula. Es un poco continuación de la asignatura que he tenido en el segundo cuatrimestre, pero tampoco es del todo necesario haber visto esa asignatura del segundo cuatrimestre antes. Así que yo la verdad que la he llevado bien, pese a no haberla visto antes, la asignatura que se supone que tenías que haber llevado. Y nuevamente para mí ha sido una asignatura bastante interesante, he aprendido muchísimo de cosas que son útiles de verdad, que nunca te han hablado. Y la verdad que me ha gustado bastante. Es verdad que está regular organizada porque supone que además de la parte teórica que consistía en 2 parciales, un primer parcial y luego el segundo parcial que coincidía con el examen en la fecha ordinaria, había una parte práctica que trataba de la laminación de una presa ante una avenida que los profesores en el momento de, digamos, la prueba, pues nos daban unos ciertos valores de precipitación y nosotros teníamos que modelizar esa precipitación en caudales para poder decidir cómo laminar la presa, es decir, cómo ir evacuando agua por los desagües o por el aliviadero para que el embalse no aumente la capacidad y hayan vertido sobre coronación, que es el punto más alto sobre el que una presa puede verter y que no es recomendable en ningún caso que esto suceda porque puede llevarse por delante la presa. Pero pese a ser un trabajo bastante complicado, aprende, ya os digo, que mucho.
y por la parte teórica también, porque aprendimos sobre la gestión de sequía, sobre la gestión de las inundaciones, la planificación hidrológica, la seguridad y mantenimiento de las presas, no sé, muchas cosas que son bastante útiles y como a mí nunca me habían hablado en la carrera de las presas así tan a fondo, la verdad que lo agradecí un montón y eso pues con esta asignatura la verdad que me di cuenta de lo chulas que están las presas. Es verdad que son bastante complicadas de manejar, pero como ingeniero de camino considero que tener esa responsabilidad es bastante emocionante. Yo en mi opinión no descarto en el futuro trabajar en las presas, pero bueno, eso ya se irá viendo. La penúltima asignatura que me queda por ver es Sistema Energético Avanzado de la Ingeniería. A algunos quizás les suene porque esta asignatura fue una de las que suspendí el año pasado, así que no me voy a detener mucho en qué consiste porque ya lo expliqué en el vídeo de mi experiencia en primero de máster. Pero básicamente se componía en 3 bloques. Un primer bloque que trataba de la energía nuclear y muchos aspectos de ella. Un segundo bloque que se centraba más en los grupos electrógenos y en la certificación energética. Y un tercer bloque que se centraba más en la energía nuclear y solar térmica. Es verdad que a diferencia de lo que me entró el año pasado, este año han metido como novedad problemas de energía solar térmica. Pero bueno, de eso ya hablé en el vídeo de los exámenes finales, porque en esta asignatura no hay parciales, lo único que hay son prácticas que se hacen durante el curso, además de las clases, obviamente, y todo el contenido que se da durante el curso pues se concentra en un único examen, que es en la fecha de la convocatoria ordinaria. No voy a decir más de esta asignatura, lo único que es una asignatura muy pesada. Ya os digo que por haberla suspendido no es tampoco fácil, y eso que son 3 créditos, y la verdad que molesta, porque tampoco es que sea una asignatura esencial en nuestra carrera profesional, pero bueno, el saber no ocupa lugar, así que se acoge con ganas y ya está, paciencia. Y por último, en el primer cuatrimestre tuve la asignatura de puentes. Como su propio nombre indica, ya podéis imaginar en qué se centra esta asignatura. Y no solo se centra desde un punto de vista técnico, porque también se estudia desde un punto de vista más matemático, cosa que la verdad que no me ha gustado. Siento que esta asignatura no ha estado para nada bien enfocada, porque lo que es relevante, que es cómo se construye un puente, tanto a nivel estructural como de cálculo, te lo enseñan muy por encima, y eso a causa de que también te lo explican desde un punto de vista más matemático. Y yo considero que nosotros no tenemos por qué saber eso, salvo ciertas nociones básicas, como puede ser pues que en un puente hay que considerar los nodos de vibración o los estados límite últimos y de servicio, pero más allá de eso no considero que haya que entrar tanto en materia como se entra. Habría que explicarse más desde un punto de vista constructivo los puentes, y esto se hace pero muy a la ligera, y la verdad que siento que no he aprendido tanto de puentes como me hubiese gustado. Y eso que ya se me acaba la formación, digamos, porque ya de puente esta ha sido mi primera y última asignatura que he visto de puente, salvo quizás quitando hormigón pretensado, que la vimos en el segundo cuatrimestre del año pasado. Esta es quizás la otra asignatura que está relacionada con puente. Pero bueno, al final yo creo que cada uno escogerá el camino que prefiera escoger. Y si yo en el futuro me quiero dedicar a los puentes, pues ya me dedicaré a investigar y a completar mi formación más especializada en eso. Y quizás cosas que me han explicado pues me sirvan y sobre todo me suene de cara al futuro, pero me da coraje porque podríamos haber aprendido mucho más y cosas más útiles. Pero bueno, en mi formación queda todo lo que nos han explicado y dentro de lo que cabe pues se aprende y la disfruta. Esta es una asignatura de 3 créditos y se compone únicamente de un examen final que se hace en la convocatoria ordinaria. Además tiene una serie de cuestionarios que se hacen durante el curso y un trabajo final que estuviera relacionado con los puentes. En mi caso yo lo hice de los puentes móviles porque me parecen bastante interesantes de estudiar y ya está, esa es la asignatura. Entonces, una vez llegado el momento de la verdad, que son los exámenes, porque pese a que tú durante el curso estés a pico pala haciéndolo todo, entregándolo todo y aprobándolo todo, eso no te garantiza que vayas a aprobar la asignatura, porque te va a quedar el último escalón, que es el examen ordinario. En mi caso yo me presenté a un total de 7 asignaturas, porque la asignatura de seguridad vial no tenía examen, como ya he dicho antes, y la asignatura de dinámica del medio océano atmósfera costa, durante el curso hacíamos 3 exámenes parciales y la nota final de la asignatura es considerando todos los exámenes parciales más un trabajo que había que hacer, y si te salía aprobado pues había aprobado. Así que en mi caso por fortuna había aprobado ya, así que un peso menos de encima.
pero me esperaba lo peor porque tenía otras 7 asignaturas las que tenía que hacer examen y como no hay nada escrito hay que darlo todo porque nunca se sabe por dónde puede salir. Os invito a ver los vídeos de los exámenes finales porque ahí os hablo de las sensaciones de cada asignatura de estas que he mencionado y toda la intensidad con la que lo viví, porque la verdad que ha sido, yo creo que una de las peores semanas de exámenes que he tenido en mi vida. Y mira que he tenido muchas, pero esta en concreto ha sido de las peores. Ya no sé si por toda la cantidad de asignaturas que tenía, o por la carga de temario que había en total, o por el poco tiempo, no lo sé. Pero ha sido una de las más estresantes y duras que he tenido en mi vida. Y afortunadamente, pues, he de decir que se ha superado. Aprobé todo, además con nota muy buena, cosa que no me podía esperar para nada, porque yo empecé el cuatrimestre bastante animado, pero a medida que veía cómo iba avanzando me decepcioné un poco, porque veía la cantidad de temario que tenía cada asignatura y que en el momento de la verdad, que eran en estas semanas de exámenes, no sabía si iba a ser capaz de acaparar todo, y que al final haya conseguido sacarlo adelante, para mí ha sido un orgullo tremendo haberme quitado 9 asignaturas de un plumazo, y con esta gran noticia pues empecé el segundo cuatrimestre pues súper animado. Así que vamos a él. En el segundo cuatrimestre, como ya he dicho antes, tuve un total de 3 asignaturas. Estas asignaturas fueron presa y aprovechamiento hidroeléctrico, las prácticas externas, el trabajo fin de máster y un plus más, que es cosa mía, que era el inglés, ya que en el máster de Ingeniería de Caminos, Canal y Puertos de la Universidad de Granada no exige tener un nivel B2 certificado. Ya en el grado de Ingeniería Civil nos piden el B1 certificado en inglés o otro idioma, pero en el máster este en concreto nos exigen un nivel B2 para poder recibir el título. Entonces era una presión extra que tenía, porque tenía que sacar tiempo de alguna manera para poder sacarme el inglés, y el hecho de apurarlo tanto me da rabia, pero sinceramente es que no he encontrado otro momento de hacerlo. Así que nada, tuve que lidiar con eso y apuntarme también pues en una academia de inglés para poder sacarme el nivel B2. Pero bueno, empezando con la asignatura de presa y aprovechamiento hidroeléctrico, alguno también lo tendrá reciente porque hace nada subí el vídeo del último examen, que ahí es donde hablo de esta asignatura, ya que si hacía el recuento de las asignaturas que tuve en el segundo cuatrimestre, la única asignatura teórica como tal era esta, la de presa y aprovechamiento hidroeléctrico, en la que tenía exámenes. Así que, quiera o no, se vive de otra forma, porque el hecho de ya no tener tantísimas asignaturas teóricas que lleva adelante, pues es un alivio que te da para ya ir a por la recta final. En cuanto al contenido de esta asignatura, sinceramente, al igual que la asignatura de planificación, diseño y gestión avanzada de obra hidráulica del primer cuatrimestre, esta asignatura yo es que creo que ha sido la única que me ha ayudado a entender las presas bien y a cuestionarme seriamente si de verdad quiero dedicarme a las presas. Porque es que he aprendido tanto y me ha gustado tanto lo que he aprendido, que ya os digo que es que me hace replantearme incluso eso. Pero bueno, hablando exclusivamente de la asignatura, es bastante pesada porque tiene muchísimos temas. Esta asignatura la dividen en 2 exámenes, un primer parcial y un segundo parcial, que coincide nuevamente con la fecha del examen ordinario. En el primer parcial, si no recuerdo mal, creo que entraban unos 12 temas, y en el segundo parcial entraba un total de 13 o 14 temas. Es una bestialidad porque además los temas no son precisamente cortos. Yo creo que cada uno podría tener entre 10 y 30 páginas en formato Word, que yo durante el curso me he dedicado a transcribir prácticamente los apuntes de toda la asignatura que he podido, porque en clase no lo explican con diapositivas y yo así no puedo estudiar con diapositivas, así que me lo he intentado transcribir a Word todo. Y esta asignatura, la verdad que me ha costado bastante transcribirlo, porque ya os digo que las diapositivas de clase eran bastante infernales, porque tenían muchísimas diapositivas, más de 100 la mayoría de temas, y la verdad que ha sido bastante dura. Además de esta parte teórica, tiene una parte práctica que se compone de un total de 7 prácticas, entre las cuales hay varias que se realizan con exámenes y otras que son entregas. Ya digo que pese a ser una asignatura bastante dura y con mucha carga de trabajo, para mí ha sido muy interesante, he aprendido muchísimo, además que los profesores me han gustado, así que nada, con paciencia pues intento afrontar esta asignatura de la mejor manera posible. De lo siguiente que voy a hablar va a ser de las prácticas externas. Como ya comenté en un vídeo exclusivo hablando sobre las prácticas en empresas, yo este año he realizado mis prácticas en una empresa de consultoría de ingeniería, cuyo nombre lo podéis ver en mi LinkedIn, que lo dejo aquí. Y la verdad que, a grosso modo, he estado muy a gusto.
un ambiente buenísimo, he aprendido mucho. Sí es verdad que no me ha dado tiempo a ver todo lo que quería ver porque únicamente he estado 3 meses, pero he estado muy a gusto y la verdad que os recomiendo, si alguno tenéis la oportunidad de hacer las prácticas en esta empresa, os la recomiendo mucho porque se respira un ambiente muy bueno y la verdad que es una gran empresa pese a ser pequeña porque únicamente tienen sede ahora mismo en Granada. Tienen un equipazo que si lo vive en tus propias carnes, el estar allí, ve lo profesional que son todos. Mis prácticas consistieron en un total de 3 meses, 300 horas, repartidas en 5 horas de lunes a viernes. Es decir también que el hecho de hacer práctica y al mismo tiempo estar con una asignatura teórica me ha costado bastante, porque es verdad que cuando entras en el mundo laboral, el mundo académico se te hace muy pesado y te cuestionan muchas veces todo y tal. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a todo aquel que se plantea sobre todo hacer mi carrera y al mismo tiempo trabajar, salvo que sea de necesidad hacerlo. Si os podéis permitir el lujo de no hacerlo, no lo recomiendo para nada porque ya os digo que tenéis al final dos cosas muy distintas en la cabeza y es muy complicado sobrellevar dos cosas tan distintas al mismo tiempo. Así que como recomendación os diría que si os podéis permitir no trabajar mientras estudiáis, hacedlo porque así aprovecháis mucho más el tiempo. Quizás os saquéis la carrera en los años que son o en menos años de lo que la media suele hacerlo y creo que es lo mejor para todos al final. Es muy difícil de compaginar. Eso bajo mi opinión, pero si lo tenéis que hacer, si me permitís un consejo, intentad no cargaros demasiado, cogeros quizás trabajos que veáis que podáis sobrellevar con la carrera o incluso aceptar que vais a tener que sacaros la carrera en más tiempo de lo que es y coger menos asignaturas para poder llevarlo todo adelante porque ya os digo que hacer los cursos tal cual están programados y al mismo tiempo además trabajar es muy complicado, ya sea en grado o máster es muy complicado. Y bueno, de lo siguiente que voy a hablar y ya por último es el inglés. Como ya he dicho, yo tenía que sacar un nivel B2 y siendo breve os diré que afortunadamente lo he sacado a través de Aptis, que si alguno tiene dudas sobre si hacerlo por Aptis, Cambridge, tengo un vídeo aquí, lo recomiendo 100% Aptis, sobre todo para cuando es un simple trámite de algo. Si es válido, os lo recomiendo porque es muy rápido y dejar Cambridge quizá pues para algo más personal, más adelante, porque es verdad que el prestigio que tiene Cambridge no lo tiene Aptis. Y bueno, pues ya del TFM no voy a decir nada porque es lo que estoy desarrollando ahora mismo. Tampoco puedo decir el tema, desgraciadamente, por si a lo mejor me influye o existe algún tipo de plagio, pero ya os contaré cuando lo entregue, defienda y tal, en qué ha consistido más concretamente. Y yo la verdad que estoy un poco agobiado porque es verdad que aún quedan 2 meses porque la entrega de septiembre, creo que el 5 de septiembre si no recuerdo mal cuando hay que entregarlo. Estoy un poco agobiado porque aunque tenga julio y agosto, he de contar con que en agosto los profesores no van a estar disponibles porque la universidad cierra en agosto, así que tengo que intentar aprovechar al máximo julio para contactar con mis tutores lo máximo que pueda, despejarme todas las dudas que pueda y si puedo avanzarlo lo máximo que pueda para tenerlo casi hecho. Entonces ya está, es lo que me queda, ponerme las pilas, aprovechar cada día que queda de mes y hasta entonces será pues lo que tenga que ser. Vamos a tope. Bueno, sí, ya no se puede hablar, así que antes de nada voy a encender la luz. En fin, después de valorar todas las cosas que he tenido durante este cuatrimestre, afortunadamente puedo decir que he aprobado la asignatura de presa, además con muy buena nota, cosa que estoy súper contento y orgulloso de que mi trabajo y esfuerzo se ha visto recompensado de esta manera, y también pues por el inglés, que he conseguido el resultado que quería, y por las prácticas que he aprendido lo que quería incluso más. Es verdad que aquí pues la nota no la sé exactamente, he visto los informes de valoración de mi empresa y han sido de sobresaliente, pero como todavía no tengo una nota exacta pues no os puedo decir un valor concreto. Puedo hacer una suposición, quizá puedo decir que en referencia a las prácticas que ya realicé en el grado y la nota que me pusieron, un 9, y después de todo esto voy a decir la nota media que se me queda en el expediente con asfalto únicamente del TFM, independientemente del resultado que sea. Al final lo importante es aprobar, sumar y seguir y valorar todo el esfuerzo que hay detrás de tu trabajo, que como tú eres el único que ha vivido esto, que en el día de mañana, aunque veas la nota que sea, que tú recuerdes ese esfuerzo que ha habido detrás, todo lo que has aprendido y todo lo que te lleva. Quedaros siempre con eso, no os quedéis con el número, porque la nota es un simple número, sino quedaros con todo lo que hay detrás, que es lo importante, al fin y al cabo.
En fin, dicho esto, después de este curso tan agitado que he tenido, con tantísimas asignaturas en el primer cuatrimestre y un tanto distinto este segundo cuatrimestre, me queda una nota media de expediente hasta ahora, con a falta únicamente del TFM, de 8,03. La verdad que estoy súper contento y orgulloso de este resultado. Ya os digo que la nota a mí es que me da igual, pero cuando ves que hay veces que sí se te recompensa el resultado con todo el esfuerzo que hay detrás, te sientes súper orgulloso y es una sensación que no está paga, la verdad. ¿Qué más puedo decir? Estoy súper contento y feliz de haber llegado a este punto, que lo único que me quede para terminar el máster sea el TFM. Para mí es un orgullo personal inmenso, porque yo este momento lo visualizaba tanto desde primero de carrera, y ahora que está aquí, todavía no asimilo, la verdad, que lo único que me quede es el TFM, y que siquiera asimilo todavía que vaya a terminar este año con un poco de suerte, que en este año vaya a conseguir uno de mis mayores sueños, que es ser ingeniero de caminos, canal y puertos. Todavía no me lo creo, tengo que asimilarlo todavía, y bueno, sin olvidarme de hacer TFM, por supuesto, porque es el ultimísimo escalón que me falta por terminar. Pero el hecho de haber llegado hasta aquí pues me hace meramente feliz y lo quiero compartir con vosotros, porque sé que muchos de vosotros llegará a este momento y quizá os acordéis de mí cuando decía esto, que es una sensación que no se puede describir con palabras, porque el orgullo que tú sientes contigo mismo después de tantas caídas y haberte sobrepuesto tantas veces te hace sentir tan orgulloso de ti que cuando llegáis a ese momento no lo vais a poder describir con palabras, de verdad. Y bueno, ya cuando tengáis el título sí que eso vaya a sentir un orgullo tremendo, como a mí me pasó con el grado. Pero conseguir tu objetivo te hace ver la valía que tienes y que al final, con paciencia y sin rendirte, es como se consiguen las cosas. Así que nunca tiréis la toalla. Si os queda poco, seguid adelante, porque os queda muy poco. Si estáis empezando, lo mismo, no tiréis la toalla. Si esto es lo que os gusta, seguid adelante, porque en un abrir y cerrar de ojos vais a estar en la misma tesitura que yo, a falta únicamente de poca asignatura o el trabajo final, o incluso ya haberlo terminado, que simplemente os quede la exposición de frente al tribunal o el tutor. Y cuando llegue ese momento vais a sentir una paz interior y orgullo en vosotros mismos, que solo por eso os animo a seguir adelante, a luchar por vuestros sueños, por vuestras metas, y que nunca os rindáis, pase lo que pase, que aunque suspendáis una asignatura no es el fin del mundo. Todos los que estamos aquí hemos pasado por eso alguna vez y seguimos aquí. Así que eso, os tenéis que quedar con eso, que pase lo que pase, si es vuestro sueño de verdad, seguid adelante, porque la satisfacción cuando lo conseguís es inmensa. Así que nada, mucho ánimo a todos y fuerza para conseguir vuestras metas. Bueno, ya lo único que me falta por hablar en este vídeo, como ya os dije al principio, es mi opinión sobre el máster de Ingeniería de Caminos, Canal y Puertos en la Universidad de Granada.